Ahora, dice el profeta, página 5 y página 6. Ahora, en ningún momento tuvo que hablarle a la iglesia, Pablo de Éfeso, o a la romana, o a ninguna de esas iglesias, acerca de sus dones espirituales, de cómo ponerlos en orden. Pero tuvo que explicárselo continuamente a los corintios, porque todo el tiempo ellos hacían de esto una contienda. Y Pablo dijo, cuando les visitaba, uno tiene lengua y otro salmo. Él daba gracias al Señor por todos sus dones buenos y cosas como estas. Y si usted nota en el primer capítulo o segundo de Corintios, Pablo les dice la posición que estaban en Cristo. Qué tremendo, ¿no? Fíjese, dice el profeta que Pablo les dijo a los corintios en qué posición estaban en Cristo. Luego, después de habérselos dicho, como un padre comenzó a regañarlos. Dijo, he oído que hay contiendas entre vosotros y que se embriagan en la mesa del Señor. Él no les decía que no eran cristianos. Y ustedes, hermanos, no hagan eso, decir que no son cristianos, sino es la forma en que ellos se portaban en la casa de Dios. Allí es donde está. Qué cosa tan tremenda. Vamos a leer la escritura. ¿En qué condición estaba? Miren, mi hermano, y si no es exactamente en la condición en la cual está la iglesia en este tiempo, porque la historia se vuelve a repetir. Ustedes entienden esto, ¿no? La historia se vuelve a repetir. History always repeats itself. Ve usted cada imperio que ha caído. Babilonia, Grecia, Roma. Y es la misma causa por la cual Estados Unidos también cae. Por el mismo equívoco que hicieron aquellas naciones o aquellos imperios, es el mismo equívoco que se hace aquí también. La historia se repite. De manera que las cosas que fueron escritas, dice la Biblia, para nuestra enseñanza y admonición fueron escritas, para que viendo el ejemplo de lo que aconteció allá, no nos vuelva a acontecer a nosotros, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3. Les dijo la posición que ellos estaban en Cristo. Hay ocasiones que el hermano dice, hay una cosa que no me gusta a mí del hermano García. Me gusta como predica Julano, me gusta como predica Mangano, me gusta como predica Sutano. Pero el hermano García dice corta muy feo. Bueno, es la palabra la que corta. Mire, hermano, se necesita que la piedra sea cortada, ¿vio? Y la palabra es la única que corta, ¿vio? Podemos hablar muchas cosas muy bonitas, pero yo creo que la novia, el pueblo del Señor, quiere lo que necesitamos para poder ser parte del pueblo que va a ser raptado o levantado. Dice así la palabra, 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Entonces el profeta William Branham está diciendo que Pablo les dijo la posición que ellos estaban. Y aquí la escritura dice que eran niños. Ustedes saben que la Biblia dice que el niño, aunque es heredero de todos, pero no diferencia del siervo, aunque es señor de todos. Él no tiene el derecho de ejercer de la herencia de su padre. ¿Es así? Porque está debajo de tutores. Pero cuando llega al tiempo, después de haber sido instruido por los tutores, los curadores, y de llegar a una edad de madurez, de crecimiento, y es presentado a su padre, y su padre lo coloca en su lugar, y le da todo el poder que él tiene, entonces el nombre del hijo es idéntico al nombre del padre. Y la Biblia nos habla que a ese lugar debe de llegar el cuerpo de Jesucristo. Pero mientras es niño, no puede disfrutar de la herencia de su padre. Pero cuando ya llega a una edad madura, lo que el padre tiene puede él coger y usarlo y desempeñar, disfrutar de él, porque ha llegado a la edad que es de él, igual que del padre. Pero mientras es niño no puede hacer estas cosas. Y miramos que estos eran carnales y niños en Cristo. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Quiero que te fijes, hermano. No diga que el hermano García le dice a usted de esto. La palabra le dice, si usted todavía anda con contiendas, disensiones, celos, todavía son carnales. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Eso está hablando el Señor. Dice, porque diciendo el otro, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Vio cómo había bandos? ¿Quién fue el mensajero de la primera edad? Pablo. Pero después de que trajo el mensaje, había bandos, ¿verdad? Entonces, el mensajero de esta edad es William Branham, y si se repite la historia, vuelve a haber en ese tiempo bandos, pero los bandos son entre los niños y los carnales. Sigo leyendo. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Él pregunta, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Vio? Ni Pablo era nada, ni Apolos era nada, sino Dios el que da el crecimiento. Me refiero, eran instrumentos en las manos de Dios. Se debía de respetar a esos siervos de Dios. Pero es Dios el que da la vida. Es Dios el que hace todas las cosas. Pero aquí estaban ellos peleándose, el uno con el otro, diciendo, pues Pablo, porque dice el profeta y nos marca la Biblia y la historia que Apolos era un hombre elocuente, tremendo para predicar. Y luego la gente empezó a ver que Apolos Dios lo usaba de una manera tremenda y dijeron, somos de Apolos. Otro decía, nosotros somos de Pablo. Y había una contienda. ¿Podrá ser posible que esto hay en el pueblo de este mensaje? Fíjate, 1 Corintios 1, 10 al 17. Recuerden, estos que está hablando aquí son niños. Son niños.
son carnales. Dice así, 10. Pero eran cristianos, no olviden, eran cristianos. No vaya usted a decir que no eran cristianos. Os ruego pues, hermanos, verso 10, 1 Corintios 1:10, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Dice uno, yo soy de Cefas, otro dice, yo soy de Apolos, y otro dice, yo soy de Branham, y otro dice, yo soy de Cristo. Fíjese. Quiero decir otra vez, lo repito, para que se clave bien, que sois carnales y sois niños. Cuando usted cree semejante cosa, porque el profeta está diciéndonos esto, que él le dijo el lugar en que estaban posicionalmente los corintios. Verso 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Pregunto yo a ustedes, ¿fue crucificado por ustedes William Branham? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿O en el nombre de Branham? Te digo que si lo habéis sido, eres niño y eres carnal. Amen. Quiero que se fijen muy bien. Lo vuelvo a leer otra vez. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Había bautizado ahí a dos. Y estaba dando gracias a Dios porque no había bautizado a más gente. Para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Entonces parece que ese mismo espíritu del anticristo estaba desde allá. Y se viene moviendo, digo Pablo, ya está orando el espíritu del anticristo entre vosotros. Y si empezaba a formarse, y el profeta dice que en ese tiempo viene a la cabeza, no solamente la cabeza del cuerpo místico de Jesucristo, pero la cabeza del cuerpo místico del anticristo. Dice, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Oh, dice, y también bauticé a la familia de Estéfanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Yo creo que Pablo no traía su récord, ¿verdad? ¿Verdad? Hay récord, ¿verdad? ¿A quién bauticé? Hay gente que tiene récord, está bien, ¿no? Pero Pablo no traía récord porque él ya sabía lo que iba a ver en ese tiempo. Dice, mas no sé si he bautizado a algún otro, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo, ¿verdad? Sino que en demostración del Espíritu, dijo Pablo, ¿verdad? De manera que, entonces, nos está hablando allí Pablo lo que el profeta nos confirma acá. Sigo leyendo el mensaje del profeta, en la página 6. En esto he notado que crece su iglesia, y en la iglesia aquí está la manera que tuvimos al principio, y esta es la manera que deseamos tenerlo otra vez. Si usted
no observa cuando los bebés, la primera cosa que hace el bebé es tratar de hablar cuando no puede hablar? ¿Ve? Él hace burbujas y ruidos y así sucesivamente. Y en ese momento cree que puede hablar más que el predicador. ¿Pueden decir amén a esto? Oh, pero la gente lo trae nomás a la iglesia. Aquí. Fíjense. Y en ese momento cree que puede hablar más que el predicador. Hay gente que ha venido de diferentes lugares y viene a preguntar una pregunta o dos, y luego uno tratando de contestarle con toda la calma y la sabiduría y llevarlo a través de la escritura y a través del mensaje del profeta, cuando por ahí salta un bebé tratando de hablar más que el predicador, y yo te enseño, pum, 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 ¡pam! Ahí te va a ir, ¡ah! Y al rato anda el predicador desenredando todos los enredos que hay. Dijo el profeta, dijo, si no eres llamado para explicarlo, es mejor que te caes la boca, porque haces más enredo que bien. ¿Pueden decir amén a esto, hermano? Y me estoy refiriendo a los hombres, porque yo no creo que las mujeres anden haciendo esas cosas. Fíjese, dice el profeta. Bueno, encontramos eso no solo en la vida natural, mas también en la vida espiritual. Es el pequeño. Y si tratas de corregir ese bebé y lo azotas un poquito por el hecho de que trata de hablar, arruinarás al niño. Ve. Y le harás daño. Y por eso la gente dice, ya, déjalo, hermano, porque pobrecito lo vas a echar a perder. Pero ya no es niño, ya es un fenómeno. Ya tiene años. Ya tiene años y todavía y sigue lo mismo, y sigue lo mismo. Y le harás daño. Es mejor dejar que ese bebé crezca un poquito hasta que pueda hablar las palabras correctamente, y entonces dígale que no hable cuando papá o mamá están hablando, sino cuando sea el tiempo apropiado. ¿Me entienden? El profeta está hablando de eso. ¿Me entienden? Ahora, déjele hablar cuando llegue su tiempo de hablar. También se le debe de dejar hablar. Dice, déjele hablar cuando llegue su tiempo de hablar. Es lo que queremos ver, a ver cuándo es el tiempo que él hable. Debe de estar en el mensaje y en la escritura el tiempo en el cual él debe de hablar. ¿Cuántos entienden que el profeta dijo, la novia se queda callada, excepto tenga así dice el Señor? ¿Verdad? Vamos a buscar a ver dónde el profeta nos dice, es así dice el Señor. Es el tiempo en el cual él debe de hablar. Sigo leyendo. Ahora, si hay alguna cosa que sea como una espina en mi carne, es que en el servicio se levante alguno cuando estoy hablando, y entonces se dé un mensaje en lenguas y rompa la armonía del espíritu. He venido de servicios en Nueva York y de diferentes lugares donde los ministros permiten que eso ocurra una y otra vez, y no es otra cosa que una confusión. ¿Se imagina usted? Clarito lo habla el profeta. Dice, no hay cosa que más le repune, que sea como una espina en su carne, sino que él esté hablando y luego que allá se levanta alguien que es muy inspirado y que quiere hablar un mensaje en lenguas. ¿Verdad? Y luego el otro a interpretar. Voy a leer otra página. Página 9 hasta la página 10. Voy a comentar mucho ahí, pero el tiempo se me está yendo y quiero terminar. El tabernáculo Branham debe ser como esto. Ahora, yo entiendo que hay gente que dice esto. Dice que este mensaje fue solo para el tabernáculo de Branham. Si eso fue así, entonces el mensaje de divorcio y casamiento
también fue solo para el tabernáculo de Branham. Cuando estaban enredados en divorcio y casamiento, y dijo el profeta, la misma autoridad que le permitió a Moisés dar carta de repudio y que le permitió a Pablo hablar lo que habló, es el que me ha dado a mí la autoridad. Dice, y quédense como están, y están perdonados, pero no vuelvan a hacerlo, ¿verdad? Así dijo. Y entonces la gente sí toma eso, oh, eso me lo aplico, quedé perdonado. Pero cuando llega al orden de la iglesia, dice, eso fue para el tabernáculo de Branham. Bueno, usted toma una cosa y toma la otra, o no puede tomar una de las cosas. Tiene que ser toda la palabra, todo lo que trajo el mensajero. El tabernáculo Branham debe ser como esto. Aquellos que hablan lenguas, los que interpretan lenguas y los que tienen profecías que han de ser dadas a la iglesia, que se reúnan entre sí temprano antes que comience el servicio. Que se reúnan en un cuarto determinado y esperen en el ministerio del Señor. Así como el pastor de por sí tiene que hacer antes de entrar a la audiencia. Él debe tomar la Biblia y estudiar en la quietud de su cuarto, en el Espíritu, y estar ungido para salir a hablar delante de la audiencia. Y si él no lo hace, va a estar confundido cuando salga allí. ¿Vio? Esa es la causa, hermanos ministros, por la cual en ocasiones ustedes son derrotados en su mensaje y luego culpan a la congregación quieren andar todo el día, como dice el dicho, de Herodes a Pilato, de tienda en tienda, de casa en casa, oyendo cuantas otras cosas, y luego quieren venir directamente al púlpito y hablar, cuando el profeta dice que van a estar confundidos. Tendrán que hablar porque tienen lengua, pero van a estar confundidos porque no van a saber la guianza del Espíritu. No van a saber dar el alimento a su debido tiempo, porque allí está, bienaventurado el siervo que da alimento a su debido tiempo, tal como lo da el Espíritu Santo. Bueno, entonces el profeta nos está hablando, ¿vio? No nomás corta la grey, también al ministro. El ministro, él debe de quedarse en su cuarto, ahí en la quietud. Allí debe de recibir el mensaje. ¿Cómo lo debe recibir? Ahí está la cinta, ahí están los libros, ahí está el alimento almacenado. No esperando que le baje del cielo la revelación, porque la revelación ya fue dada, sino recibirlo del mensaje que está almacenado. Y luego salir ante la audiencia y presenta su mensaje. Ahora dice el profeta, que cada hombre y mujer con don espiritual venga delante del Señor. Y ya que el pastor solo tiene un ministerio, es un profeta. La palabra inglesa, predicador, significa un profeta. Que los que tienen ministerios, que tienen que ser parte de algún otro, fíjate, hay ministerios que tienen que ser parte de algún otro, como el que habla lenguas y el otro interpreta, esperen juntos en su ministerio. No pueden quedarse en un estudio privado y hablar en lenguas y entonces venir a decirle al otro lo que él dijo. ¿Están entendiendo, Porque él tendría ambos, las lenguas y la interpretación. ¿Ven? Ahora, mas si él tiene eso, muy bien. Queremos recibirlo así y deseamos que la iglesia se beneficie de estos dones que hay en nuestra iglesia. Dios los envió para nosotros y queremos que nuestra iglesia se beneficie con estos dones espirituales. Así que el hombre que habla lenguas, el que lo interpreta y el que profetiza, júntense antes que la iglesia se reúna. Reúnanse en un cuarto, esperando en el ministerio del Señor para la iglesia. ¿Lo entienden? Y luego como esto, y lo da el ejemplo. Si el hermano Nebo, si me perdonan, déjenme decir esto, si el hermano Collins habla en lenguas y el hermano Hickerson da las interpretaciones, pues ellos juntos tienen un ministerio para la iglesia.
Ahora, ese no es el ministerio del hermano Nebo. Ese es el ministerio para la iglesia. Lo voy a volver a repetir, porque voy a decir aquí una cosita que va a tener controversia. Y va a salir, y tan seguro como estoy parado aquí, que lo va a trocar a alguien allá. Pero fíjese. Ambos juntos tienen un ministerio para la iglesia. Ahora, ese no es el ministerio del hermano Nebo, ese es el ministerio para la iglesia. Doy esto como un ejemplo. Entonces, ustedes, hermanos, deberían estar tan interesados en llevar su ministerio en el lugar de la casa de Dios, así como el pastor está interesado en llevar el suyo. Porque es tan esencial que usted lo hace, pero no lo debes hacer en la privacidad de tu propio cuarto. Si tú hablas y tú interpretas, ustedes tienen que reunirse. Ahora, reúnanse en la iglesia o en un cuarto, porque ustedes tienen un ministerio privado. No es un ministerio público. Es uno para ayudar a la iglesia. Ven, es algo que ayuda a la iglesia, pero eso no se hace en medio de la congregación principal. Solamente de la manera que les voy a decir en qué se puede hacer. Aquí va, Cuando se reúnen, página 10 y página 11, cuando se reúnen, primero vengan los que tienen sabiduría. No vienen primeramente los que hablan en lenguas e interpretan, vienen los que tienen sabiduría. Porque ve usted, si uno habla lengua y da la interpretación de acuerdo a la Escritura, eso no se puede recibir hasta que tenga el testimonio de 2 o 3 personas. Y he sabido que se ha recibido. Quiero que se fije lo que el profeta está diciendo. Para que pueda ser recibido por la congregación, primeramente tiene que ser juzgado por los que tienen sabiduría, antes de poder ser dado a la iglesia. A mí no me importa quién sea el que lo da. No se puede recibir hasta tanto tenga el testimonio de 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos más tienen que dar testimonio de que creen que es la palabra del Señor. Porque muchas veces en estos ministerios menores, igual como en otros ministerios, se meten espíritus de error. ¿Ven ustedes? Ellos se meterán allí y no queremos eso. Queremos estos ministerios listos para ser expuestos y han de ser mostrados, porque cualquier cosa que Dios puede hacer, no se preocupe de exponerlo, resistirá la prueba si es de Dios. ¿Verdad? Si está falto, queremos que sea expuesto, ¿verdad? Muy bien. Sigo leyendo, página 11. Tengo 3 páginas para leer. Y tengo 20 minutos para terminar, de modo que fíjense, Hablar en lenguas es un don de Dios para edificación. Así como Pablo dijo en la Escritura, que es para edificar a la iglesia. Así que tendrá que ser un mensaje directo de Dios para la iglesia, aparte de lo que está escrito en la Biblia. No debe ser un mensaje de lo que está aquí escrito. Lo que está escrito, eso lo predica el predicador. Esto debe ser algo que no está escrito en la Biblia. Ahora, fíjense, le voy a llamar la atención para que sepan a dónde voy. Estaba escrito cuando
el profeta le dijo a aquel testigo de Jehová que vino tratando de juzgarlo porque su hermano había aceptado el mensaje y le dijo, tú, amigo, dijo, tienes a una esposa con color de cabello tal y vives en tal y tienes hijos tal y tal, pero anoche estabas con otra mujer con cabello de otro color. Cuando llegó su esposo y tocó, ¿estaba escrito en la Biblia? Ahora, fíjate. Esto es aparte de lo que está escrito en la Biblia, ¿ven? Es algo como si usted me preguntaría, hermano Brenham, ¿cómo debo ser bautizado? Rápido, te lo puedo decir. No tienes que hablar en lenguas y decirme eso. Está escrito en la Biblia lo que hay que hacer al respecto. ¿Ven? No tienes que preguntar eso o que alguien hable lenguas para decírtelo, ¿ven? Eso ya está escrito. Pero si dices, hermano Branham, ¿qué debo hacer? Aquí tengo que hacer una decisión. Si debo decidirme a tomar esta iglesia o ir a otra o algo semejante. O debo hacer esto. Ahora, esto tiene que venir de Dios, ¿ven? Dios tendrá que decirnos eso. Pero tendrá que venir a través de otro ministerio. Porque la palabra nos dice que el hermano Orman Neville deje el tabernáculo Brenham y se vaya al tabernáculo evangelístico de Fort Wayne. ¿Ven? Aquí en la palabra no dice eso, ¿ven? Por lo tanto, para eso son estos dones. Como una persona viene aquí y dice, bien, usted cree en sanidad divina. Nosotros predicamos eso y lo creemos. Creemos en la unción con aceite. Pero aquí hay alguien que dice que no puede entender eso. ¿Cuál es el problema? Entonces se necesita de Dios a través de lenguas, la interpretación, profecía, o en alguna manera para entrar en la vida de ese hombre y sacar esa cosa que él hizo y explicárselo. ¿Puede ver el error que hemos hecho? Oh, estaba el profeta aquí. Venía algo semejante entre la iglesia. El profeta discernía. Y pusimos a Dios allí en un canciller o en un shelf. Ahí quédate porque el profeta se fue y nos hemos sentado a roncar, a comer, a burlarnos y a hacer cuanta cosa nos da gana. Pero nos está hablando aquí el profeta lo que debe de haber en la iglesia del Dios vivo. Él es el mismo Dios. ¿Lo vuelvo a leer? ¿Están seguros? Dice, ¿cuál es el problema? Entonces se necesita de Dios a través de lenguas, la interpretación, profecía, o en alguna manera para entrar en la vida de ese hombre y sacar esa cosa que él hizo y explicárselo. Ese es el ministerio que no pertenece al pastor. Eso dice William Branham. Eso no pertenece al pastor. Pertenecen a estos dones que se ministran, pero no se harán en la audiencia. Pablo ni una vez le tuvo que decir a la iglesia efesiana, ni a la iglesia romana, ni a ninguna iglesia cosa alguna en relación a eso. Estaban en orden. Solo a los corintios, y nunca pudieron estarlo. Ahora Pablo creía en hablar lenguas. Se hablaban lenguas en la iglesia efesiana, así como los hablaban los creyentes de la iglesia de Corintios. ¿Ven? Pero él podía hablarles a los efesios cosas mayores que solo hablar lenguas e interpretarlas. Ahora bien, si alguien escribe el mensaje que ha sido dado en lenguas o en profecía y lo deja sobre la plataforma, este debe ser leído por el pastor antes de iniciarse el servicio. El así dice el Señor de estas personas que hablaron
e interpretar. ¿Sería eso lo que hizo Pedro? Leyendo lo que le había dado la iglesia. ¿Será ese el ministerio de Ananías y Zafira? Póngase a fijar. Este debe ser leído por el pastor antes de iniciarse el servicio. El así dice el Señor de estas personas que hablaron e interpretaron. Y si eso acontece exactamente en la forma que fue dada la interpretación, levantaremos nuestras manos y le daremos gracias a Dios por cuanto su Espíritu está entre nosotros. Pero si no sucediere según se interpretó, no lo haga más el don, hasta que ese espíritu maligno salga de usted. Dios no miente, Él siempre es verdadero. Entonces, ya ven que son lo suficientemente maduros para actuar como hombres, no como niños. Gu. Cualquier cosa que se diga tiene que tener significado. Que la iglesia que ya está entrando al orden, entre a este orden. Si uno profetiza, si entra algún indocto y estás hablando en lenguas, para él serás un bárbaro. Y él no sabe lo que estás hablando, ¿ve? Y realmente en este día en que hay tanta confusión sobre esto, se convierte en una piedra de tropiezo. Pero que uno hable en lenguas y el otro las interprete y dé el mensaje, y aquí en la plataforma se lea lo que va a suceder, y entonces que se cumpla y vea lo que sucede. Dígale que mañana a cierta hora o a la próxima semana a cierta hora va a suceder cierta cosa. Y el incrédulo que está sentado escuche eso y vea que fue predicho antes de suceder. ¿Verdad? Pues la iglesia está tremenda, ¿no? Acontece una cosa, y en cuanto acontece, yo sabía que iba a acontecer. Todos los profetas lo leo. Y pum. Todos sabían. Pero dice el profeta que se diga antes que acontezca. Entonces aquel hombre indocto o incrédulo ve y oye que dijeron tal y tal cosa va a suceder, y luego ve que acontece. Dice, aquel grupito pequeñito dijo que esto iba a acontecer y aconteció. Dicen, verdaderamente Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces sabrás qué clase de espíritu está moviéndose entre ustedes. Será el Espíritu de Dios. Eso fue lo que dijo Pablo. Entonces, si uno puede profetizar y revelar las cosas secretas, está hablando de revelar las cosas secretas. Caerá de rodillas toda la congregación o incrédulo y dirá, Dios está entre vosotros. ¿Ven? Porque no puede ser. Ahora bien, no deseamos, dijo Pablo, ustedes cuando era niño actuaba como niño. Así le dijo a los corintios, hablaba como niño, tenía la mente de niño, mas cuando fui adulto dejé las cosas de niño. Ahora se los digo a todos, ¿ven? Ahora, hace algunos años ustedes eran niños con estos dones, dando traspiés, pero ahora han cruzado una larga enseñanza, es tiempo de ser hombres. Esto no es para usarse como un juego, estos dones son sagrados, son de Dios, no juegue con ellos, deje que Dios los use. Ese debe ser el anhelo en tu ministerio, y esa es la manera que debe ser puesto en servicio el tabernáculo Brana. Sigo leyendo. Si en cualquier momento esto fuese puesto en duda, que esta grabación sea testigo de esto. Esa es la forma que debe ser hecho en el tabernáculo Branham. Si entrase un extraño, por cuanto ustedes siempre los tienen, ya que este es un tabernáculo no denominacional, entrarán personas a las cuales no se les ha enseñado bien esto. Ellos no lo tienen, no lo saben bien, y sus propios pastores saltarán y hablarán en lenguas e interrumperán el mensaje y el llamado al altar, y muchas cosas como esas. Ustedes son hombres mejor entrenados que eso, ¿ven? Entonces, después del servicio, si él continúa desordenadamente, pues el deber de los diáconos es corregirlo. No permita que su pastor intervenga.
a menos que llegue hasta tal punto que no hayan diáconos aquí. Pero se supone que un diácono se ocupe de eso, ¿ven? Ahora, después del servicio, si una persona se levanta y da un mensaje, si el pastor desea detenerse por unos minutos y proseguir, muy bien, eso está de parte del pastor. Pero no dice que tiene que detener, está de parte del pastor. Pero inmediatamente, antes que esa persona salga del edificio, que el diácono lo lleve aparte y le hable al respeto. Y si ellos lo ponen en duda, tráiganlos a esta grabación y digan, esto es lo que el obispo de la iglesia, el cual es el obispo, ¿ven? Así se llamaba en la Biblia. Así que ese es el obispo general de la iglesia. Este es el orden, la manera que nuestra iglesia se rige. Ahora nos agrada que nos visite y nos dé su mensaje. Pero si tienes un mensaje del Señor, suba aquí y déjelo en la plataforma. No que suba aquí y que hable en lenguas y que dé el mensaje, sino que dé el mensaje allá en privado, sea juzgado por los que tienen sabiduría y sea escrito en un papel y sea puesto en la plataforma, en el púlpito, para que el pastor lo lea. Suba aquí, déjalo en la plataforma y nuestro ministro se lo leerá a la congregación. Un mensaje para esta congregación, pero no debe ser repetición de escritura y cosas como esas. Debe ser un mensaje directo a la gente de algo que esté por suceder o algo que ellos deben hacer. ¿Se ha entendido? Muy bien ahora. Si la iglesia hace caso a esto, yo sé que estos mensajes no son muy agradables, pero porque no son con grito ni con mucho entusiasmo, es la doctrina. Y Satanás no le gusta esto. Pero si la iglesia hace caso a esto, y aquellos que creen que son parte del ministerio, se deben de juntar antes del culto, 1 hora, 1 hora y media, reunirse en un cuarto y esperar en el Señor. Y cuando Dios se empiece a mover a través de ellos, así como a través del pastor, entonces esas cosas ocultas que están siendo cometidas, como aquel hermano que posible le haga aquí de hermano y por allá se echa sus traguitos, sus cigarrillos, como aquel hermano que está casado y por allá anda con otra, aquel otro que posible no duerma con otra mujer, pero nomás ve una mujercita por ahí, hello baby, hello sweetheart, aquí sale, nomás pasa una vez o 2 veces, lo presenta aquí en la iglesia, el pastor lo lee y acontece, entonces habrá un temor. Hay alguien que no puede sanar, se ora por ellos y que se ora y se ora y se ora y se ora y que no hay nada. ¿Por qué no sana la persona? ¿Por qué no sana el hermano? Están esperando, viene el mensaje, viene la interpretación, así dice el Señor, no sana por esto y por esto y por esto, que arregle el hermano o la hermana esto y sanará. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. William Marion Branham estaba aquí en pie y discernía. ¿Cómo discernía? ¿Era William o era la palabra? Y la palabra es la que discierne. Y la palabra debe de estar en el pueblo del Señor y unido en orden. Puede ver usted la Shekinah gloria de Jehová en la congregación. Esa es la causa por la cual muchos no entran, no salen, nomás están fronterizos ahí. No te dejo, Señor, y no te dejo mundo. No te dejo, Señor, no te dejo mundo. Un ratito, gloria a Dios. Otro ratito. Pero deje usted que la iglesia entre en orden. Y que los hermanos, para eso necesita oración y ayuno. Porque se debe de preparar también el pueblo. No va a estar ahí gozando, durmiendo y luego venir a hablar en lengua. Sino en humildad. No andar visitando a los hermanos, sino en humildad. Contando los chismes de alguien, no, sino en humildad y que sea Dios el que hable en lenguas y luego venga la interpretación. ¿Lo creen, hermanos? Vamos a tratar de poner un cuarto. Hace mucho tiempo que lo he visto yo, desde que lo prediqué hace 4 o 5 años. Pero por una causa u otra no lo puse.
pero yo quiero que se ponga esto en efecto en el tabernáculo. Y si hay 3 o 4 que me respalden en esto, la iglesia entra en orden. Entra en orden, o miraremos a Ananías y a Zafira. Así dice el Señor, porque no le está mintiendo al pastor, le está mintiendo al Espíritu Santo. Y cuando alguien miente al Espíritu Santo, que una iglesia esté en su lugar, hermanos, usted no puede mentirle al Espíritu Santo y escaparse. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oremos. Padre, te damos gracias por estas cuantas palabras, Señor, que nos permites. Este tiempecito pequeño que nos has concedido estar aquí. Te ruego que bendigas tu palabra. Señor, posible he leído mucho y ha sido un poco monótono, pero que esas palabras queden grabadas en el corazón de la gente. Cuánto he anhelado ver yo, Señor, tu presencia en nuestros medios, creyendo que tú eres el mismo Dios. Yo sabía que algo había ahí que faltaba, una piececita, aunque yo lo creía, Señor, de corazón, sobre este orden. Pero gracias por haberme revelado a mí esa piececita que faltaba, Señor, que ahí estaba ya revelado, Señor, que este es un ministerio que pertenece a la iglesia. Así dice el Señor, a través de la iglesia, a través de aquellos que tienen estos ministerios, Señor. Entonces la gente, Señor, no podrá menos más que caer postrados ante tu rostro y glorificarte y decir verdaderamente que Dios está en esto. No es el murmullo, ni el grito, ni el gentío, Señor, pero es tu presencia moviéndose a través de hombres maduros, de cristianos que han crecido, que han llegado a la estatura de un varón perfecto, que han sido colocados, Señor, en tu cuerpo. Padre, ¿quién puede engañar a esos escogidos? Ahora lo entiendo. ¿Quién puede engañar? Estando en su lugar la iglesia del Dios vivo, no puede ser engañado, porque están en ti. Gracias, Señor. Bendice a cada persona, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.